problemático de la obra. Creo que tiene que ver el hilo temático que está presente en estas obras y quizás en todo lo que escribo, el tema, ¿no?, de la elección, como se veía recién en el fragmento que leyeron las chicas, la posibilidad de elegir en el medio de un mundo ya cerrado en muchos aspectos, o de un mundo que está condicionado, o de un mundo que dice qué hay que hacer, o de un mundo que viene de alguna manera configurado por ciertos padres, como por ejemplo en El Blanco, donde se ve mucho los condicionamientos por una cierta relación filial y por una cierta relación madre-hija. ¿Y qué posibilidades caben, ¿no?, en ese espacio? O la posibilidad de elegir, como en la última obra, dentro de las imposibilidades que uno mismo se pone. O sea, ya lo que tiene que ver con los demás y las imposibilidades dictadas por los demás, y de las imposibilidades concebidas por uno mismo. Y bueno, un poco más abstractamente, pero bueno, también tiene que ver con el gran tema que para mí tiene que ver con lo que está atravesado por la libertad y por el determinismo, de alguna manera, de ciertas cuestiones, y cómo los personajes se debaten entre ese querer y no poder, en el poder más de lo que se quieren algunas veces, y como esa contradicción. Sí, está ese choque entre la libertad absoluta de uno podría hacer lo que quiera y después lo que determina sea algo. Exacto. Después hay algo que me interesó mucho a lo largo de las obras, que es el tipo de construcción de mujeres, particularmente de bueno, los personajes que no saben, que es mi favorito de todos, de todo lo que leí. Y me preguntaba cuál sería para vos el proceso que tenés para armar ese tipo de personajes. Creo que al momento de construir un personaje, lo fundamental, que eso tiene que ver en una obra cuando uno escribe una obra de teatro, o cuando se escribe un cuento, o cuando se escribe cualquier cosa, es partir de imágenes porque cuando uno se afinca en una idea, voy a hablar de esto, de este tema, y no tiene imágenes, es un personaje vacío de experiencia, vacío de vitalidad, no es nada, termina siendo como una figura que dice un parlamento. Entonces siempre es indagar un poco en qué experiencias de vida podría llegar a tener ese personaje, y a veces son cosas robadas de la vida, de gente que uno conoce, de cosas que a uno le pasaron, de cosas que se le ocurren, de cosas que uno ve en la calle. De hecho, En Blanco, que es la segunda obra, tiene que ver me atravesó tanto la experiencia de que salía del trabajo, estaba dando una vuelta no lejos de por acá, y veo una mujer vestida de blanco. O sea, y condicionó tanto esa imagen, pero no era que simplemente estaba vestida de blanco, porque eso es algo, digo, alguien se puede vestir de blanco, pero era que estaba literalmente vestida de blanco y llevaba una maleta pintada de blanco, que no era blanca, la había pintado de blanco, y fue como una imagen muy, muy fuerte, como decir, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué está de blanco? ¿Por qué todo ella es blanco? O sea, y me persiguió esa imagen, y de hecho quise cambiarle en un momento el título, y no pude, porque esa imagen había sido muy fuerte. Entonces creo que cuando construís los personajes de una imagen que no tienen que ver nada con esta señora, porque no sé quién era, o sea, es una mera especulación, pero hay algo de eso que ayuda a disparar el imaginario hacia otros lugares, y construir personajes que tengan una cierta densidad y una cierta vida, digo. Sí, de acuerdo a eso, yo estaba pensando también si para vos tienen algo de universalidad ese tipo de personajes, o están más arraigados a este tipo de experiencias tuyas. No, creo que la universalización se infiere, o la puede inferir otro cuando analiza la obra, porque por más que uno escriba cosas y repita quizás, o diga de otra manera lo que una persona dice, o digan, acá hay una reminiscencia de tal otra obra, o de tal autor o de tal autora, en realidad no pensás en eso cuando escribís, porque si no, no podrías escribir, es como que sería muy, muy condicionante la experiencia.
Entonces es como que yo creo que uno construye con las propias herramientas que tiene, en base a lo que experimentó, en base a lo que se formó, en base a la propia sensibilidad, al contexto también, y al imaginario y a los temas que quizás te conmueven. Quizás otra persona, por ejemplo, que pasaba por la calle y veía a esta mujer, no le generaba nada, o quizás pasaba por al lado de otra persona que alguien más la miraba y le resultaba, de alguna manera le interpelaba, y a mí no. Digo, así es la experiencia, digo, entre lo que uno observa y lo que a uno lo conmueve de esa experiencia o de ese encuentro. Sobre formas en la arena, como ya dije, mi obra favorita de todas. Es la primera. La primera es. Van a empezar por esa. Tenés una. Como ven por ahí, creo que hay un flyer. Ahí en la columna hay la arena, la palita y el baldecito. Para mí, el juego es esto: es la vida, después en el blanco se ve ya más las relaciones íntimas. Y particularmente en Formas en la Arena se cumplen distintas instancias de niñez, adolescencia, adultez. ¿Podrías hablar para vos cómo son estas instancias, se ven representadas, qué podrían significar? Y después, aparte de eso, hay unas campanadas que dividen en ciertos momentos. ¿Qué significado tienen para vos esas campanadas? Sí, Formas en la Arena, comento para quienes no leyeron la obra, que está planteado en un espacio muy neutro, donde precisamente se encuentran dos personajes que ni siquiera tienen asignado nombre porque son como muy indeterminados, en diferentes situaciones, donde quizás a veces tienen paridad de edad, a veces uno es más joven y el otro anciano, a veces los dos son ancianos, a veces, como bueno, veíamos recién, una cumple más el rol de la infancia y el otro de la adultez. Y es un espacio que yo consigo, o sea, yo la pensaba como una especie de encarnación, si se quiere, como que cada ciclo que se cumple, representado por cada escena, muestra cómo 12 personas pueden encontrarse, y desde diferentes roles, de diferentes lugares, de diferentes vínculos, y aún así cómo prevalece el conflicto, pese a que quizás no siempre es el mismo, quizás se cambia por estas disposiciones más generacionales, pero tiene que ver con que hay secuencias, pero no pueden realmente encontrarse. Entonces yo creo que no podría plantearse un panorama distinto en base a los personajes tal como están delineados, digamos. Y eso es lo trágico, ¿no? La imposibilidad de que eso cambie, y como obviamente por todo lo que va dando Romina de esta situación, lo hizo por amor a su hermana, y tener que dejar atrás eso también tiene cierto dolor involucrado. Y en ¿A qué le tenemos cuando las luces se apagan? No, yo vi la obra de una manera, no se podría decir dialéctica, pero como Formas en la Arena propone algo, después en blanco marca un ejemplo de una de esas situaciones particulares, podría ser un punto en las todas salidas de Formas en la Arena, y esta sería la conclusión, los miedos aparejados, que se dan por vivir por ese momento de la oscuridad en la que estás solo y no puedes fingir contra nadie, y tenés que enfrentarte a vos mismo, todo lo que sucedió en el día, lo veo de esa manera. Entonces, cuando estábamos corrigiendo ese texto, yo te marqué que de estas tres Anas, obviamente hay una que es protagonista, pero había una cierta personalidad de las otras dos, una más empática, la otra más práctica, y lo fuimos acomodando para definirlas más. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿pensás que se las podrían tomar en términos más psicológicos, freudianos, como la primera Ana, la protagonista, el ego, después otra el super yo, otra el I? Y aparte, si pensás que estas de tipo triadas suceden en la vida real, o solo más mecanismos ficcionales. Sí, no lo había pensado así.
entonces no lo escribí así, puede que se haya inferido como tantas cosas que se infieren en la escritura después. No lo concebí de la típica manera, ¿no? El yo y el ello, pero sí es una buena lectura. Creo que en realidad es porque sí se da un poco así, ¿no? Esas instancias de la parte más consciente que reconoce y de la parte más como de marcar una línea de lo que debería ser, y esto no tendrías que tener miedo porque ya sos grande o porque... Y la otra parte que, o sea, que trata de conciliar, ¿no? De alguna manera esas instancias. Cuando escribo, o sea, tengo un espíritu analítico, pero no me puedo poner en ese lugar. Entonces fue una obra que también fue escrita desde otro lugar, quizás es la obra también más personal en algún punto. Y precisamente fue interesante esta idea como de desdoblar, de que ya no estuviese el conflicto en un otro, sino que fuese el desdoblamiento del mismo personaje en sus versiones, ¿no? Para dejar aflorar precisamente algo tan visceral, algo tan tabú en algún punto como es el miedo, que el miedo puede estar representado de múltiples maneras. El miedo adulto, aparte. El miedo adulto, claro, porque el miedo es algo que está consolidado, es como que está permitido, yo creo, o habilitado en la infancia, como decir, bueno, cuando eres chiquito puede decir, tengo miedo de la oscuridad, tengo miedo de tal cosa, tengo miedo a un monstruo, puede decir cosas irracionales y están habilitadas porque sos chico, pero después es como que no disminuyen los miedos que uno tiene en la vida, quizás cambian de objeto, uno tiene miedo, no sé, de enfermedades, no sé, de catástrofes, de los otros, pero y no puede hacer nada con eso, se tiene que habituar y decir, bueno, porque yo soy una persona adulta, tendría que decir, bueno, lo puedo manejar, pido un turno, tengo miedo, pido un turno médico, lo resuelvo una persona racional, y es lo que uno hace frente a la vida, pero digo, cuando las luces se apagan realmente, ¿es así realmente? ¿O hay algo que se escapa, o hay algo que uno quizás vuelve a ese lugar un poco quizás infantil, que diríamos infantil? No sé, tiene que ver un poco con eso. No sé si te contesté, pero bueno. Si alguien quiere preguntarle algo, ¿Hace cuánto escribís, Ani? Así de manera como constante. Desde los 9 años. Mi papá. No tanto. Bueno, ¿ves? Yo no hubiese contestado eso. Sí, siempre escribí, pero como que asumí como esta continuidad más desde hace, no sé, unos 7 años. Pero sí, siempre estaba escribiendo pero bueno, es difícil también el momento de decir desde cuándo escribís o desde cuándo uno considera que escribe algo válido, ¿no? Válido. ¿Por qué elegiste teatro? Porque hago teatro desde muy chica, desde los 8 años empecé a hacer actuación y leía mucho teatro y representábamos obras de teatro, y bueno, yo soy de zona sur originariamente y estaban en Lomas de Zamora, bueno, nací y participaba mucho de los torneos juveniles bonaerenses. Y ahí, por ejemplo, hacía adaptaciones de obras desde chica, trabajamos, por ejemplo, Lorca, y yo hacía como que recortaba personajes y como que no me animaba a tanto al salto de la escritura, sino más a decir, bueno, adapto, recorto, y ya lo hacía, como que era algo que estaba dado. Y siempre para mí teatro fue como un espacio que entendía también de esto, creo que uno cuando actúa tiene más herramientas para entender, digamos, el conflicto, ¿no? Porque decís, bueno, cuando estás improvisando, por ejemplo, en un ejercicio de improvisación, te das cuenta que no se va a sostener si no planteas como un punto de puja. Y quizás sí, bueno, hay dramaturgos que no son actores o que no tienen la experiencia, que lo entienden desde otro lugar, pero cuando estás poniendo el cuerpo ahí, estás con otro diciendo, bueno, tiene que haber una situación de conflicto y como la generás, o sea, como que hay algo ahí que está
aprendido, digamos, desde el cuerpo quizás. Es interesante lo que vos comentabas porque es cierto, hay dramaturgos que no tienen experiencia ni como actor ni como director y a veces se ocurre que cuando escriben no es viable en la escena justamente porque desconocen qué necesidades tiene el actor o la actriz en escena o qué dificultades. Sí. Está bueno eso que hayas transitado esa experiencia. Autores que se hacen parrafadas enormes y después hay que aprendérselas. No, pero está bueno porque hay obras de teatro que no son viables. Por supuesto. O hay obras de teatro que se han podido representar después de 200 años. No voy a dar ejemplos, pero hay un montón. Sí. Porque obviamente en ese momento no se podían representar porque no era viable y después se inventaron cosas que tienen que ver con la tecnología y se pudieron representar.